Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en la presentación de la revista número 50 de la revista Sarance, una revista que fue creada en el año de 1975 para difundir trabajos de investigación del instituto y luego también para poder difundir trabajos de investigación en ciencias sociales en el área andina y también para construir pensamiento conjunto. Es parte del Instituto Tabaleño de Antropología, que viene funcionando más de 55 años en investigación en ciencias sociales, lo cual nos alegra muchísimo. Quiero agradecer al Consejo Directivo del Instituto, al Consejo Consultivo del Instituto también, a nuestro director, a nuestro presidente Plutarco Cisneros Andrade, a Juan Carlos Cisneros Andrade. Muchísimas gracias a todos por su confianza y por permitirnos conducir este barco que de balsa se está convirtiendo en un barco transatlántico. Quiero agradecer también a todo el equipo del IOA por el apoyo que nos hemos dado conjuntamente para crear este proyecto y varios proyectos que se están construyendo. A Joana Tambaco, Luis Alajo, Brian Ponce, Tamia Bercuter, Juan Suárez, José Villarreal y a todas las personas que nos apoyan en el área financiera y contable y a todos los amigos que nos echan una mano para seguir con este proyecto. Muchísimas gracias por su trabajo serio y comprometido en este instituto. Quiero agradecer a los autores y a las autoras que nos enviaron sus trabajos. Agradecemos sus envíos. Algunos no pudieron por cuestión de tiempo formar parte de esta publicación, pero formarán parte del siguiente número de la revista 51. Invitamos a la gente que nos sigue, que nos siga compartiendo sus trabajos, que sigamos construyendo esta revista, que es un espacio de pensamiento conjunto. Gracias a los autores también, como les decía, tras cámaras, por estar aquí, por formar parte de este evento. Les agradecemos muchísimo. Agradecemos a la distancia también a Astrid Dupré, a la psicoanalista Astrid Dupré, por compartirnos su trabajo. Y el objetivo de este dossier, del dossier número 50, que lo titulamos Futuros Posibles de las Ciencias Sociales, es construir una reflexión colectiva, conjunta y una discusión transdisciplinaria sobre la práctica, el desarrollo y la función de las ciencias sociales y las humanidades en nuestro presente y sobre todo cómo a partir de nuestra visión y de nuestra manera de trabajar en este momento podamos pensar y construir unos caminos distintos o al menos soñarlos conjuntamente para poder pensar futuros comunes de nuestra práctica y desde nuestras prácticas para la sociedad en general. Muchísimas gracias a todos y quisiera empezar también hablando de un tema que está presente en toda la revista y es el tema de la crisis. El tema de la crisis es algo que nos está acompañando casi en todos los artículos de este dossier y creemos y nos resulta interesante que todas las propuestas de los autores en la crisis son propositivas. Buscan construir una visión distinta a la crisis que la que manejamos constantemente, la idea de la crisis como apocalipsis, como este futuro sin futuro, como también la crisis que existe interna en las instituciones académicas, en las redes, digamos, de conocimiento colectivo, en el cual, digamos, la tecnología o la ciencia, las ciencias duras han tratado de reemplazar a las ciencias sociales y a las humanidades. Quisiéramos pensar en una primera pregunta a todos los autores presentes, según sus experiencias, sus recorridos, ¿qué creen ustedes que ha venido ocurriendo para que estemos en este momento en el cual necesitemos realizar un giro, no solo de nuestras disciplinas, sino de todas las disciplinas sociales y las humanidades? E indirectamente también, por ejemplo, recordando el texto de Julio, de una práctica como la etnomusicología que nació de una crisis de otra disciplina, y que es una práctica que continúa en una crisis,
preguntarnos también si realmente existe una crisis en las ciencias sociales y en las humanidades en este momento. No sé quién quiera empezar. Bueno, si queréis empiezo yo, da igual, veo que soy el primero de la pantalla. No, como queráis. No, vamos a ver. Claro, crisis seguro que sí, pero bueno, también como decía, las crisis no forzosamente tienen que ser malas, ¿no? Claro, entonces, si pensamos en la situación actual de las ciencias sociales humanas, claro, a mí me gusta pensarlo en términos, con perdón, poshumanistas, ¿no? Por lo tanto, yo parto de miradas a través de ensamblajes, y a través de los ensamblajes yo lo que diría, claro, es evidente de que los avances que se hacen hoy en nuestras ciencias sociales no son los mismos a los de hace quizás 30, 40 años. Entonces, lo primero que hay que entender es la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Y si pensamos en términos de ensamblajes, es obvio que no hay que centrarse tan solo en lo que es la investigación en sí, es decir, los resultados, sino básicamente, o sea, es tener en cuenta estos tres ámbitos, ¿no? Que es el trabajo propio de los investigadores, lo que hacemos nosotros, el marco disciplinar de las humanidades y algo que no hay que olvidar tampoco, que es el marco institucional donde nos encontramos. Entonces, si tenemos esto en cuenta, y dónde eso está embebido también, o sea, dónde esto está incrustado, también pensando en términos de ensamblajes, ¿no? Que estamos en un sistema neoliberal y es obvio que estas políticas, este pensamiento neoliberal está afectando la investigación. Yo creo que todos lo podemos afirmar en muchísimas cosas, ¿no? Que si la burocracia, que si la McDonaldización, ¿no? Que si estas evaluaciones, hoy tenía una reunión también con mi departamento y también se hablaba de evaluación y también en términos bibliométricos también de indicadores, el publish or perish. O sea, todo eso son consecuencias, están incrustados en ese sistema, pues digamos, obviamente, pues neoliberal. Entonces, si queremos entender las cosas donde estamos, yo creo que hay que tener estos diferentes ensamblajes y cómo se engarzan entre ellos muy en cuenta. Y si queremos ir más allá, que es lo que pretendemos todos, o sea, no conformarnos con la situación, pues es tener eso en cuenta, ¿no? Y bueno, y partir de ideas como es la relacionalidad, o sea, que es mucho más importante que otras cosas, en fin, un montón de ideas que creo que podrían potenciar lo que es la mejora de nuestro trabajo de investigación, sin olvidar tampoco, obviamente, que estamos en una sociedad y se espera de nosotros también que no tan solo investiguemos para publicar, ¿no? Y para tener los libros en las bibliotecas, sino hacer cosas que tengan, pues, relevancia social, ¿no? Yo, esa es la idea que tengo. O sea, hay que ser muy críticos. O sea, yo diría, en primer lugar, que la situación actual en la que nos encontramos como ciencias sociales humanas no es la misma a la de hace quizá 40 años. Sabemos que no. Y posiblemente algunas de las razones quizás las podamos ver en el sistema en el cual vivimos ahora. Y a partir de ahí, si queremos encontrar soluciones, pues trabajar con estos datos, ¿no? No sé, es lo que se me ocurre. Pues si les parece, por seguir el orden de el orden de la pantalla que aparezco a continuación, continúo yo. Bueno, ante todo, muchas gracias al Instituto por la organización del evento, la invitación a participar en él y encantado además de hacerlo con mis colegas a quienes mando también un cálido saludo. Yo creo que muy también en la línea, ¿no? de lo que Josep Martí estaba apuntando, ¿no? Creo que en cierto modo hay una pregunta, ¿no? Que se podría traducir la pregunta por una especie de pero cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que hayamos llegado a esta situación en la que creo que sí se puede definir como crisis, y ahora diré alguna cosa a ese respecto, y cuya genealogía creo que, como apunta Josep, tiene que ver claramente con la implantación, ¿no? Con el desarrollo y el éxito en la implantación del neoliberalismo y en los modelos gerencialistas de universidad, ¿no? En lo que se ha venido a llamar también el capitalismo académico, ¿no? Entonces, la organización no solamente también haría esa triple distinción, ¿no? Institucional, por una parte,
Luego, la cuestión casi de viabilidad de las disciplinas y la cuestión de los sujetos que han de encarnarlas, ¿no? o han de llevarlas a cabo. Pero indudablemente la forma de la organización empresarializada de las instituciones de investigación determina unos procedimientos y unos objetivos que distan por una parte, de la que puede considerarse o de las que hasta ese momento han podido considerarse, y que son, si queremos, muy discutibles en algunos aspectos, las funciones o los objetivos de las ciencias humanas y sociales y de las ciencias en general, ¿no? de lo que podríamos en un sentido amplio llamar los saberes. Por una parte, obliga a cambiar esos objetivos porque ha de plegarse a objetivos como el de la productividad, como el de la rentabilidad, siempre en un sentido económico, una planificación también que necesita, por tanto, ser burocratizada para poder ser medida, para poder ser evaluada. Y creo que esto ha generado evidentemente una sensación, por una parte, de desorientación a quienes han de practicar o hemos de practicar esas disciplinas. Y por otra parte, una desorientación también probablemente una desorientación epistémica también. Es decir, hay una desorientación profesional que tiene que ver también con la percepción subjetiva de la mayor parte de la gente que se dedica a estas cosas entró con otra idea de lo que era el conocimiento, de lo que era el saber, de lo que era la profesión, de lo que era la vocación por las ciencias, digamos, y las humanidades, y se encuentra atrapado en una situación con unos protocolos y unas exigencias que no corresponden. Yo creo que esto implica luego una serie de formas también de adaptación que no siempre son sencillas y no siempre son virtuosas, por otra parte, ¿no? Y hay un malestar profundo en eso. Pero luego también, por acabar con la cuestión de la viabilidad. Este paradigma neoliberal aplicado a la universidad, que tiene en el concepto de adaptación y en el concepto de supervivencia un núcleo fundamental, pone en cuestión la propia supervivencia o viabilidad de las disciplinas que comúnmente llamamos humanidades o ciencias no aplicadas. Es decir, todo aquello que no tiene un rédito económico o no se ajusta a esa estructura que imponen los requisitos de la razón neoliberal, automáticamente se ve en el trance de tener que legitimar, justificar su existencia. Y se siente en peligro, justamente en peligro, por cuestiones de asfixia económica, por cuestiones también de justificación social. De manera que acabamos pasándonos más tiempo justificando nuestras investigaciones que realizándolas, ¿no? O por lo menos con esa percepción. Eso unido al problema de la reproducción social de los investigadores, ¿no? Del cuerpo de investigadores, en tanto que la precarización de las condiciones de trabajo hacen muy complicado el poder desarrollar proyectos a largo plazo para agentes de cierta edad, menores de cierta edad, es decir, o ya están consolidados y tienen sus dificultades, o gente que empiece ahora, por ejemplo, su carrera académica, es muy difícil que tenga unas condiciones que le permitan desarrollar y prolongar estudios de largo aliento, ¿no? Y creo que por hacer un primer toque, ¿no? En una primera introducción en estas cuestiones, y paso la palabra al siguiente compañero.
Bueno, yo no sé si estoy en el cuadradito que corresponde porque mi pantalla es diferente, pero bueno, escribo lo que dijo Josep y Javier plenamente, así que no me voy a abundar en eso, pero yo abundaría o profundizaría un aspecto que es, digamos, la geopolítica de la academia, que es previo a lo neoliberal. O sea, viviendo en Argentina, en Sudamérica, estamos... como muchos de ustedes también les pasará, estamos con la dictadura del inglés como lengua académica, entonces todo lo que se publica en otra lengua, ya sea el francés, el portugués o cualquier otra, el castellano, etcétera, está deslegitimado de entrada. Es decir, cualquier producción teórica, metodológica y temática no existe directamente en ningún tipo de centro académico de Europa y Estados Unidos, porque sobre todo los anglosajones, no me refiero a eso, no leen otras lenguas. Entonces, cualquier producción teórica es ignorada o conocida después que fue traducida a las lenguas, a la lengua inglesa. También hay otro aspecto que es importante, que es las modas académicas, que también provienen de Europa y de Estados Unidos y que tienen más prestigio que cualquier otro tipo de creación teórica que surja en otro lado. Es decir, estamos alienados respecto de nuestra propia realidad social, con la cual establecemos relaciones dialécticas en cualquier forma de creación teórica y metodológica. Así, en ese sentido, cualquier modo de legitimación es siempre con una cita de Derrida, de Foucault, de Ricoeur, de Geertz, de Latour o de quien sea, ¿no? O sea, ese tipo de fenómenos es importante tenerlos en cuenta porque, como dijo Javier, en la propia reproducción social de la academia, eso generalmente establece un muro a la forma de flexibilidad y creatividad que no sea determinada por lo que dijo tal autor o tal otro. Entonces, como dijo Josep, el aspecto el paradigma de la relacionalidad que es tan hegemónico en este momento es muy antiguo. O sea, ya en la época de la lingüística pensamos la posición o el sentido de cualquier cosa está dada por una relación, ¿no? Es decir, en la fenomenología, en la cibernética, etcétera. Un montón de fenómenos que ya estaban en este momento, ahora... no lo digo por Josep, pero lo digo en el sentido de los jóvenes y las chicas, lo único que piensan es en eso. Es decir, dado que obviamente el ser humano está situado en el mundo en contexto de relaciones con otros objetos, seres, personas, etc., también hay aspectos que la obnubilación por estos paradigmas hace que no veamos las relaciones de poder, especialmente las estructuras de poder y desigualdad en todos los órdenes, y creo que la dinámica de lo cultural en sus aspectos más impensados, y los modos de estas modernidades, no la modernidad como paradigma, sino las modernidades. Y eso puede llevar a alejarnos de las modas académicas y ir a modelos que están desarrollados en otros lugares, pero que no pueden llegar a los lugares centrales por las barreras del idioma y los estilos de pensamiento. Todas las discusiones sobre la cultura, la epistemología y la ontología en este momento nos parecen muy importantes, pero no hay que olvidar las relaciones de poder, ya sean las geopolíticas más generales, como las que existen en las instituciones académicas y los sistemas bibliométricos, como decía Josep, que son la nueva hegemonía del sistema anglosajón de medir, cuantificar todo, porque si no lo cuantificás no existe. Entonces, lo que yo creo que habría que proponer es un retorno a lo cualificador, a lo cualitativo, y poner entre paréntesis, sobre todo, esas indexaciones, esos sistemas que vienen, además de las ciencias duras, no solo de las ciencias que vienen de los mundos anglosajones, sino también
de las ciencias duras, ¿no? Como Scopus, Copernicus, un montón de todas esas que si no existís, si no publicás ahí, no existís directamente, aunque sean 4 palabras que están ahí, valen más que Latindex o cualquiera de las otras más conocidas en esta parte del mundo. Así que eso sería lo que podría decir en este momento. Gracias. Yo quisiera también ahondar en otro aspecto que me parece que complementa bastante bien con lo que han dicho ya Josep, Pablo y Javier, y es justamente retomando este tema de las relaciones de poder, es que toda esta precariedad y toda esta cuantificación de las ciencias también establece relaciones de poder dentro de nuestras estructuras internas en nuestros países. Y cuando me pregunto quiénes son quienes llevan la peor parte en este sistema, por supuesto también hay diferencias y se crean nuevas relaciones de poder, ¿no? Sobre la base de mi experiencia académica en 3 países muy diversos, en verdad, entre sí, como son Alemania, Austria y Perú, puedo decir de que quienes llevan la peor parte evidentemente son los puestos intermedios, no son por supuesto los titulares de cátedra, no son los que tenemos un puesto fijo en la academia, sino justamente los que se están formando, los que llevan la peor parte, porque cada vez los contratos aquí, por ejemplo, para los puestos intermedios, tanto en Alemania como en Austria, son más precarios, tienen menos tiempo, se ajusta el tiempo de calificación para el trabajo, ¿no? Y se les exige más, ¿no? Igualmente, los estudiantes extranjeros que están en países del llamado primer mundo, ¿no? Por ejemplo, en países como aquí en Austria, los estudiantes no comunitarios tienen que pagar una cuota bastante alta, lo que los obliga a trabajar paralelamente al estudio. Mientras que el estudiante austríaco estudia solamente, el 99% de los estudiantes migrantes tienen que trabajar paralelamente, lo cual los desgasta anímicamente y los desgasta físicamente y los pone en peores condiciones para competir competir en el mercado, ¿no? Sobre la dictadura del inglés, también me parece que aquí nuevamente, incluso en nuestros países, en América Latina, Claro, crea jerarquías de poder donde por supuesto las clases medias, las clases altas que tienen claro. recursos económicos como para pagarse estudios de idiomas, van a ser los que van a poder dar la talla y participar en una educación internacional, mientras que las personas que vienen de los sectores medios y los sectores bajos, aún estudiando en universidades nacionales, no llegan a tener un acceso al conocimiento que se está mostrando como hegemónico a nivel internacional, ¿no? Por dar un ejemplo, en universidades peruanas nacionales como la Universidad de San Marcos, hay cursos de idiomas que son incluso gratuitos. Pero esos cursos de idiomas, por supuesto, no pueden ser tomados en su totalidad por las personas porque aunque no pagan por la universidad, igual en un país donde el 72% de la población tiene que inventarse un trabajo y vive de la economía informal, la gente tiene que trabajar. Entonces el estudiante provinciano que está en Lima o que está en una ciudad importante, ¿no? Como migrante, tiene que en el tiempo que no está estudiando, tiene igualmente que trabajar, ¿no? Y lo cual nuevamente le quita recursos, ¿no? Otra cosa que me parece importante también es que dentro de esta precarización, no solamente los extranjeros, los migrantes, sino también las mujeres son las que pagan a pesar de las cuotas que se han ido creando. Yo veo, por ejemplo, tanto en Alemania como en Austria, en los puestos intermedios hay una mayoría absoluta de mujeres. Pero cuando se llega a la titularidad de cátedra, se voltea la estadística. Entonces me pregunto, no puede ser un problema solamente de calidad, ¿no? Sino que tiene que ver algo con la estructura, ¿no? Nos damos cuenta que allí también se crean nuevamente desigualdades, ¿no? Sobre la base de un sistema competitivo
Yo he escuchado a colegas en comisiones argumentar en contra de una candidata con el argumento, no, es que si le dan la cátedra, inmediatamente va a tener un hijo y se va a ir de descanso y cosas como estas, ¿no? Donde vemos que efectivamente se está pensando en un sentido de productividad que atenta contra toda lógica de un sistema social. Y todas estas cosas son parte del problema estructural que no tienen que ver con destinos individuales como pretende hacernos creer el neoliberalismo. Excelente. Bueno, muy buenos días a todos los colegas. Gracias a Diego por la invitación y felicidades por Sarance en este esquema que tiene 50 publicaciones, ¿no? Con una gran trayectoria y que es de los pocos espacios que creo yo que existe en el Ecuador que hace ciencias sociales. Allí punya también a mis paisanos otavaleños, la hermosa tierra de Otavalo, un saludo fraterno desde Quito. Bueno, yo coincido plenamente con todo lo que se ha dicho y yo le sumaría una cuestión muy importante que me parece señalar, que es aquella dictadura, yo diría, de la indexación. Y voy a poner un claro ejemplo. En determinadas universidades, que yo no voy a decir cuáles son, o centros superiores de estudio, para los concursos, para acceder a alguna plaza, te piden indexaciones, o sea, publicaciones en revistas con una indexación en Scopus, ¿no? Que como todos sabemos, aquí en nuestro medio, por ejemplo, el ecuatoriano y supongo de otros países hermanos latinoamericanos, es difícil que una revista de ciencias sociales tenga esa categoría de indexación. Entonces yo plantearía también por ahí el debate y quisiera acoger un concepto de Viñolo, que es el de autocolonización. Y lamentablemente nosotros, los latinoamericanos, iberoamericanos, diría yo, en general, tenemos esta cuestión de la autocolonización de lo académico, ¿no? Y queda también encerrado en un solo círculo, porque de todo lo que nosotros publicamos, de todo lo que nosotros hacemos, lo podemos ver en academia, en ResearchGate, en Mendeley, en esas plataformas. Pero también la crítica es por qué eso no llega a las comunidades. ¿Por qué, por ejemplo, los grandes y pomposos lanzamientos de libros están supeditados tan solo a un círculo cerrado que van unas 30, 50 personas presencialmente? ¿Y por qué no esa investigación, ese producto que se lo hace, por ejemplo, retrayendo algún recuerdo que podría mencionar sobre una comunidad que se hizo una investigación sobre la situación de los artesanos en una parroquia de Imbabura? ¿Por qué esa publicación, ese estudio que se hizo con esa comunidad, no se socializa a la comunidad y queda tan solo enmarcado en esos límites cerrados del mundo académico? Aparte de eso y de todo lo que ya han mencionado, hay esta burocratización de nuestro ejercicio docente. Pero yo también tengo una visión que la crisis podría plantearnos también esperanza, una esperanza en el sentido de que nos plantea un reto, un nuevo esquema pedagógico y metodológico hacia los estudiantes, ¿no? Hay un concepto que me ha parecido importante señalar, que desde que los jóvenes hoy en día están sumidos a un consumo hiperindividualista, ¿sí? Y esto nos quiere decir que están llenos de imágenes de un medio, un material audiovisual bastante banal. Existe un exacerbado culto a la imagen banal, ¿sí? A ese producto que vemos en determinadas redes sociales. Y eso también nos plantea un reto también y una necesidad en el quehacer metodológico y didáctico de los docentes. Complementando un poco la conversación que curiosamente empieza Josep y la concluye Santiago, y complementándolo al resto de voces, hacemos un paso histórico, ¿no? Vamos de un pasado, obviamente lo que decía Josep, no es lo mismo hacer ciencias sociales hace 30 o 40 años que hacerlas en la actualidad, porque como Javier presenta en su texto, hay un presente en el cual hay una precariedad universitaria, institucional, pero también hay una precariedad social, hay una precariedad económica, una precariedad ambiental, y sobre todo hay una necesidad del sistema académico de
seguir encasillando cada una de las prácticas en un pequeño librero en el que cada uno tiene un pequeño compartimento. Y dentro de esta precariedad que tienen las ciencias sociales y las ciencias, por así decirlas, duras o serias, como se suelen decir, hay otra área también que tiene una precariedad profunda, que son las humanidades, a las cuales, digamos, las ciencias sociales solo toman como herramienta para incluirla en ciertas prácticas, por ejemplo, no sé, el arte en general. Es como una de los espacios precarios dentro de las mismas ciencias sociales. Entonces, un poco quisiera que conversemos de esta idea de cómo darnos una guía interesante en el cual estas ciencias duras, y las ciencias sociales y las artes y las humanidades pueden llegar a no ser estos tres espacios separados, sino poder complementarse en una visión, sobre todo ante una necesidad, creo yo, que es planetaria, que es la de la crisis ambiental. Cómo la geología, o lo que él plantea también, la colapsología, plantea un poco esta opción en la cual se complementan las visiones sociales, científicas de la geología o de las ciencias ambientales, también con otras propuestas, tal vez como plantea Rita Segato, como recuerdo, Pablo, esa conversación que tuvimos en pandemia también, que era crear una poética también de las ciencias sociales, poetizar un poco nuestras prácticas para justamente buscar otros futuros y otras posibilidades. No sé, Gabriel, si quisieras empezar tú comentándonos esto. Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai pas pu. No pude, tuvimos un poquito de cortes y no pude escuchar toda la participación o la pregunta. Tal vez podrías simplemente sintetizar un poquito la pregunta y rápidamente repetirme la pregunta, por favor, porque se estuvo cortando un poquito, no pude escuchar. ¿Podría sintetizar su pregunta? Sería cómo crear esta relación entre las ciencias duras, las ciencias fuertes, las ciencias sociales y las artes, que creo que en tu planteamiento desde la colapsología nos planteas una visión un poco más holística y una relación conjunta entre ellos. ¿Cómo ves tú esta relación que también necesita de una poética de pensar las ciencias sociales? D'accord, merci. D'accord, bonjour. Muy bien, buenos días. Quería primeramente agradecerles y saludar a todos ustedes, felicitar al Instituto Tobaleño y la revista Sarans por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí y tener esta invitación para este artículo que me ha dado mucho gusto de escribir por ustedes. Para responder, me parece que sí, hemos hablado acerca de, he escuchado todas las intervenciones hasta ahora, he hablado de la crisis y también de la crisis en las ciencias sociales, la producción científica también que obedece a intereses económicos y cuantitativos en las producciones. Pero por otro lado, también, como dijo Joseph, pienso que a través del mundo existe una crisis latente que afecta varios campos y que también está afectando a las disciplinas científicas en general. Y obviamente quiero responder a sus preguntas diciendo que el tema que he estudiado en mi tesis doctoral es esta especie de colapso, es algo que estamos viendo ahora en el momento en que este pensamiento del colapso se pone a un lado en las ciencias duras o las ciencias que no son verdaderamente duras, pero al lado de las ciencias humanas y sociales. Y creo que allí hay una crisis que puede también tomar la forma de una especie de revolución en el sentido de que esta crisis puede verse como una oportunidad de una mejora, de una renovación. Y creo que las disciplinas interdisciplinarias, esta capacidad a crear diálogos diferentes entre distintas ciencias, entre distintos métodos, puede darnos mucho de la comprensión de nuestro mundo.
porque las ciencias sociales, como las ciencias duras, tratan de entender el mundo. Y si existe interacción entre los seres humanos, existe también mecanismos naturales para funcionar conjuntamente. Creo que el día de hoy nos damos cuenta de que no podemos estar cerrados como era el tiempo antes en las universidades, es decir, existir en una esfera. Ciencias naturales se interesaba solamente a los mecanismos naturales, sin tomar en cuenta las interacciones de los seres humanos sobre el medio ambiente. Ahora nos damos cuenta que si queremos entrar en las ciencias naturales, tenemos que hablar del efecto humano sobre el planeta, por ejemplo. Y al revés también nos damos cuenta de que hay una revolución en la arqueología, en las ciencias sociales, en la sociología y también en la historia y en la filosofía. Nos damos cuenta de que no podemos solo interesarnos al ser humano en la sociedad como que estuviera aislado de la naturaleza. Esta idea de una separación entre el hombre y el otro lado, la naturaleza. Ahora nos damos cuenta de que no se puede hacer esto, que en la ciencia, cuando nos interesamos a entender, por ejemplo, la evolución de las sociedades, también debemos interesarnos a las organizaciones sociopolíticas de una sociedad, saber cuáles son las instalaciones, las estructuras, las relaciones de fuerzas, cuáles son las dinámicas en esta sociedad y cuáles son los impactos de una sociedad sobre el medio ambiente, porque sabemos que el medio ambiente tiene repercusiones en las organizaciones sociales. Nos damos cuenta entonces que hay implicaciones, que hay vínculos y una fusión entre las perspectivas sociales con las perspectivas naturales. Y pienso que efectivamente es necesario crear relaciones interdisciplinarias entre las ciencias. Y esto es nuevo. Es algo que puede ser una respuesta a la crisis, pero también algo muy interesante. Decir que implicar otras ciencias podría ser difícil, porque significa que tenemos que poder manejar metodologías epistémicas diferentes, porque ahora no tenemos los mismos mecanismos en historia, sociología, que por ejemplo climatología. Es un trabajo bastante difícil de poder crear un diálogo entre las distintas disciplinas. Si me permite solo un pequeño comentario. Yo estoy completamente de acuerdo. Pues solo hay que pensar, por ejemplo, en el concepto de consiliencia, que ya es viejo, yo recuerdo que desde los años 60 quizá, donde precisamente lo que se defendía es esta interconexión de las denominadas ciencias duras o las ciencias sutiles, que serían las nuestras, ¿no? Evidentemente. Y todos somos muy conscientes de que uno de los problemas que tenemos con los saberes actualmente es esta fragmentación y sobre todo ese reduccionismo. Y claro, en ocasiones hay que ser reduccionistas si queremos determinados tipos de conocimiento, pero también hay que ser consciente de la necesidad de visiones holísticas, y creo que es aquí donde podemos batallar mucho nosotros, ¿no? E incluso y hablando pues de esta falsa dicotomía entre naturaleza-cultura, por ejemplo, ¿no? Que de hecho es todo lo mismo. Tenemos un concepto muy potente actualmente que es el del antropoceno, donde precisamente aquí se ve la imbricación posible, potencial, ¿no? De estas diferentes disciplinas, ¿no? Las denominadas ciencias duras o lo que hacemos nosotros, porque realmente, digamos, hay que Tú me parece que, Gabriel, tú lo decías, que hay que ser muy conscientes de que esta dicotomía tan clara que tenemos entre naturaleza, cultura, por ejemplo, eso es un constructo humano, ¿no? Que nos lo creemos dentro de la visión dicotómica cartesiana de la cual vivimos en nuestra episteme, ¿no? Pero que las cosas realmente no son así. Y no son así, y si no son así, pues también podemos, al menos, pensar una investigación diferente de acuerdo con esa necesidad de tener una visión holística de las problemáticas. Solo quería decir eso. Y después otra cosa, eso es solo un pequeño paréntesis. Cuando yo antes decía de que hace 40 años, por ejemplo, la investigación que se hacía en nuestro ámbito era muy diferente a la actual, lo sigo diciendo, pero también hay que pensar que hace 40 años la investigación en ciencias sociales y humanísticas especialmente era muy clasista. No nos olvidemos de esto, ¿no? Que de alguna manera se ha democratizado, aunque sí que es verdad que ha perdido la calidad por lo de la precariedad y por todas muchas otras historias de las cuales hemos hablado hasta hace un momento. Yo quisiera también decir algo, porque si bien comparto plenamente
visión de Gabriel, que siempre es bueno crear puentes y trabajar de una perspectiva interdisciplinar, y también creo que es lo que se espera de nosotros en los últimos 15 años, quizás, ¿no? También creo que es bueno tomar en cuenta que las estructuras de la universidad, a pesar de que nos exigen esto, están en contra de cualquier tipo de interdisciplinariedad, ¿no? Cuando uno postula a un puesto en una universidad, lo que espera la universidad de uno es que tenga un perfil muy claro en sociología, en antropología, en filosofía o en lo que sea, ¿no? Entonces, en verdad se trata de un trabajo que tiene que ser efectivamente holístico, que es cambiar nuestro chip en la cabeza, pero también trabajar para que cambien las estructuras de la universidad, que por un lado nos exige, ¿no?, una serie de cosas, y por otro lado nos pone zancadillas. Les doy otro ejemplo. Mi universidad a mí me exige internacionalización. Eso quiere decir que tengo que ir a conferencias internacionales en diferentes países, lo cual yo hago con mucho gusto, porque en las conferencias me encuentro con amigos, con colegas, hay intercambio y todo. A la vez, la universidad nos exige que viajemos lo menos posible para no dañar al medio ambiente. Entonces, cada vez que yo viajo, mi universidad me descuenta de mi presupuesto 50 euros por cada viaje que yo hago, ¿no? Lo cual es un despropósito. Por un lado me está diciendo viaja, y por el otro me dice, si viajas te castigo, ¿no? Y lo mismo nos pasa con la interdisciplinariedad. En el momento en que uno tiene un perfil demasiado interdisciplinario, cuando postula un puesto de trabajo nadie lo quiere, porque dice, no, este no es ni musicólogo, ni filósofo, ni nada, es una mezcla de todo. Entonces me parece que siendo muy cierto lo que dice Gabriel, es muy importante buscar soluciones que no solamente involucren a un cambio personal, sino un cambio estructural, ¿no?, del sentido, y que yo creo que es algo que se ha perdido mucho. Cuando yo llegué hace muchos años a Europa, llegué a Alemania, había un sentido democrático de la enseñanza superior. La universidad, el lema de la universidad era educación para todos. Y hoy en día el lema es: la educación no es para todos, es solamente para los que pueden producir, es para los que pueden reproducir el sistema, y a los demás tienen que irse. Hay un sistema como de selección, ¿no?, que va a ir sacando de carrera a todos los que traten de hacer algo en contra, y ahí creo que hay que también tomar en cuenta que es un trabajo político que tenemos que llevar a cabo. Yo en esta línea, y con relación también a algunos comentarios, ¿no?, que se han hecho antes, voy a intentar relacionarlo a partir, por ejemplo, de lo que se decía, empezando por lo que se decía del inglés, ¿no? Pero claro, creo que el inglés, así como otras cosas de las que el estatuto en inglés, no nada contra la lengua inglesa, evidentemente. El estatuto imperial de un idioma con respecto a todos los demás, creo que tiene que ver fundamentalmente con el paradigma, con la necesidad de la internacionalización y con el paradigma de la exportación. Es decir, es la inserción, es el medio obligatorio por el cual se inserta en un mercado global académico la propia mercancía. Entonces, por eso sí creo que esto tiene que ver, y todo el aparato burocrático, incluidos sus índices, sus registros, sus métricas, toda su estructura burocrática, tiene que ver con también una palabra fundamental en los mecanismos de circulación de mercancías, que es la homologación, finalmente, que incluso hablamos de homologar los títulos, ¿no? Entonces, esta necesidad de justamente cuanto más homologable eres, o tu mercancía, más exportable, más eficiente desde el punto de vista del mercado, ¿no? Entonces, claro, eso genera evidentemente unas relaciones de poder también, que no es que no hubiera antes relaciones de poder. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con ese énfasis, ¿no? Y eso a mí me lleva a preguntarme también por cómo podemos construir, si digamos, el objetivo de la universidad y el objetivo más plausible de la universidad y de la práctica de las ciencias sociales y humanas no sería la investigación justamente en formas y en prácticas de poder, de desactivación de poder, ¿no? De promoción precisamente de relaciones
donde no fomente la dominación de unos sobre otros, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Y claro, con relación a eso, estoy muy de acuerdo también con un énfasis que Gabriel hace, que es en la cuestión de la vida, la cuestión ambiental, ¿no? Y que se ha mencionado también por otras voces, ¿no? Cómo nos encontramos en un momento histórico donde hay un marco de crisis que envuelve también las instituciones, las prácticas de saber, etcétera, y que pone en cuestión incluso la propia viabilidad de nuestra especie, ¿no? en la Tierra. Entonces, creo que, en cierto modo, esto tiene también sus consecuencias epistemológicas, ¿no? Creo, y planteo, a ver qué les parece a ustedes, ¿no? Yo creo que, en cierto modo, andando en la línea que Gabriel indica, para mí se trataría también de estudiar la especificidad de la vida, ¿no? Es decir, plantear esta relación entre diversos campos y diversas disciplinas y tradiciones, algunas bastante recientes, pero de separación, tiene que ver también con un respeto a la pluralidad de las formas de vida. Es decir, todo lo que estamos hablando de la especialización extrema en campos muy pequeños se justifica por la productividad también. Evidentemente, la justificación es la productividad. Y creo que ahí hay a esto se me ocurría llamarlo ahora una especie de epistemología del aprovechamiento, ¿no? Entonces, es esta, y frente a eso, no sé si habría que tratar de pensar en una alternativa, a una suerte de epistemología para la complejidad de la vida, para el mantenimiento, ¿no? de la complejidad de la vida. No sé, apunto como idea, ¿no? Como posibilidad a discutir. Yo me ascribo a lo que dijo Gabriel, Josep, Julio y Javier. Es una conversación que es como surfear, estamos todos surfeando en el mismo mar, estamos yendo a la misma dirección, me parece. Entonces yo pensaba en esto de la poética, ¿no? Como que en la forma de creación teórica está la poética en el fondo, ¿no? Pensemos en Max Weber con la noción de afinidad electiva, que la repetimos como loros sin saber, que su origen está en la alquimia y después en el pensamiento de Goethe, ¿no? Entonces, ahí Max Weber lo podía hacer, ¿por qué no lo podemos hacer todos nosotros y nosotras? Justamente por las barreras de la neocolonialidad académica, epistemológica y geopolítica. Lo digo así como muy general. En la práctica es que no podemos ser totalmente dialécticos respecto de nuestra sociedad, nuestra realidad, porque las estructuras académicas nos llevan a buscar lugares de autoridad en otros lugares que esos lugares nos limitan, ¿no? Y lo que decía Julio, ¿no? La idea del cargo, por un lado, pero que te restringe, pero al mismo tiempo las prácticas docentes o de investigación te amplían, ¿no? Estamos como sujetos a ser sociólogos, antropólogos, filósofos, y tenés que hacer esto, aquello, lo demás allá, pero en las prácticas ahí sí podemos desplegar el Dasein de una forma muy grande. Y en la relación a la pregunta, ¿no? De las humanidades, las ciencias sociales y las artes, creo que hay muy buenos encuentros y puentes en lo que por lo menos desde la antropología de y desde los cuerpos, donde ahí se da una especie de interacción más democrática entre saberes, donde las expresiones de las performances a veces tienen poderes, un potencial conceptual mucho mayor que un discurso escrito o hablado, a través de la palabra, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay temas o lugares en las prácticas de universidades o institutos que tienen ese potencial poético, político, del que estaban hablando ustedes.
y la recuperación de lo holístico me parece clave también, clave, sin banalizar la idea de que todo está relacionado con todo, pero sí que en las prácticas académicas más micro está también la economía política más macro, y eso es clave, eso hay que decirlo, hay que actuarlo. Y Walter Viñolo lo ha trabajado mucho en inglés, mucho, porque vive en Estados Unidos, pero también en castellano. Se ha preocupado por trabajar eso y se ha preocupado por la idea de una universidad intercultural, ¿no? Eso es clave también, no solo en Ecuador, en la zona andina de Sudamérica, sino en todo el mundo como concepto, lo intercultural. Pero vuelvo a la idea del poder, o sea, acá no podemos dejar de hablar del poder en general, el poder geopolítico y el poder de los campos disciplinares que tienen áreas de legitimación legitimadas y otras áreas que no pueden ser tocadas. Y eso se ve claramente cuando no te aceptan trabajos para publicar porque no cumplen con las normas ortodoxas, ¿no? O sea, no te dejan ser heterodoxo, y creo que la heterodoxia es un lugar interesante para seguir trabajando para el futuro de nuestras disciplinas. Cerrar este diálogo haciendo una pregunta que cada uno tal vez me puede ayudar a responder, y es, en esta idea, pensando un poco lo que plantea Gadamer, ¿no? Tal vez hacer esta idea más poética, que habla Pablo también en este momento y que Rita lo planteó en su momento, es en lugar de pensar en una dirección, o sea, algún lugar al que tengamos que ir, sobre todo saliéndonos de esta lógica de la predicción o de los números que nos pueden proyectar a algún lugar, más bien del lugar del ensamblaje y desde el espacio conjunto. Sería interesante y les quisiera pedir a cada uno de ustedes, ¿por qué creen que es importante pensar un futuro desde las ciencias sociales y para las ciencias sociales? ¿Cuál es la alternativa que cada uno desde nuestros espacios, desde nuestra práctica real cotidiana, podemos construir conjuntamente? Un poco también ciencias sociales desde los márgenes. No estamos en la capital. Somos un instituto que surgió hace más de 55 años en una zona alejada de la hegemonía académica del Ecuador, y en este momento, aparte, compartimos varias culturas del mismo territorio, bajo la lógica institucional también de un sistema educativo universitario muy punitivo, muy reglamentado, e intentamos hacer estas apuestas como este dossier o el anterior, que también era plantear un problema sobre la raza, por ejemplo, como volvernos un parlante interlocutor en una zona en la cual estos temas no se los plantea, se los deja a un costado o simplemente se los ignora en la práctica cotidiana. Entonces, justamente este dossier, esta revista, más que ser una apuesta de la institución para cumplir con una reglamentación de construir una revista, son preguntas tu manera de ver la disciplina y las ciencias sociales en general, podamos pensar por qué es importante construir un futuro y qué alternativa vemos nosotros, aunque sea una utopía, volviendo al pensamiento de los 70, ¿no? Pensar una utopía también y superar una crisis, como lo dice Plutarco, nuestro fundador. Una de las opciones que hay es quedarnos en el apocalipsis y en la crisis, o la otra es soñar en una utopía que nos permita al menos marcar un camino para construir un espacio conjunto.
No sé cómo nos pueden compartir esta idea. Mira, yo creo que si no nos pensamos nosotros, nos van a pensar a nosotros, ¿no? Y eso no nos interesa. Y mira, para mí ya hace tiempo que una cosa que ha sido muy importante ha sido esta idea de Bourdieu, de la práctica reflexiva, ¿no? Es decir, de reflexionar no tan solo sobre aquello que investigamos, sino sobre nosotros mismos también. O sea, cómo yo trabajo, cómo yo pienso, cómo yo actúo, cómo yo me enfrento, ¿no? con los demás. Esto me parece fundamental. Y entonces, a partir de aquí, o sea, a partir de esta práctica reflexiva, pero como decía al principio, no centrada tan solo en lo que puede ser mi trabajo como investigador, sino donde yo estoy también incrustado. Es decir, cómo yo veo la institución donde yo estoy, cómo yo veo el ámbito académico de las humanidades en el cual intento navegar, por ejemplo, y cómo yo veo ese sistema, antes decíamos sistema neoliberal, por ejemplo, con toda una episteme que nos viene del humanismo, cómo esto me condiciona mi trabajo. O sea, importante para mí es esto, es pensarme y pensar ahí donde estoy. Yo es lo único que veo y yo creo, y como también decía alguien de vosotros, es que este pensamiento es político también. O sea, hay que hacer política, ¿no? Porque nos movemos en un sistema, en cualquier sistema, y en esa dinámica de poderes. Antes decías lo de la lengua también. Claro que esto es una cosa que nos da mucho que pensar. O sea, los que somos de lenguas minoritarias, siempre nos hemos quejado, pero esto cómo lo arreglamos, por ejemplo. Claro, y bueno, y los castellano parlantes aún, pero bueno, imaginaos el finlandés, el danés, el catalán, por ejemplo, ¿no? Que nos esforzamos en publicar en nuestras lenguas minoritarias, que nos van a leer 4 gatos. A mí me da igual, pero yo publico igual también, ¿no? Claro, quizá ahora con la inteligencia artificial a lo mejor tenemos alguna solución, a pesar de todas las cosas más que también nos puede traer, no lo sé. Puede ser un problema que tenemos además. Yo creo que es verdaderamente una pregunta fundamental y que nos atañe y nos interpela de una manera muy, muy intensa, ¿no? Porque al final, yo tal y como yo me planteo la cuestión, me la planteo desde dos puntos de vista, ¿no? Por una parte, la función social del conocimiento. Entonces, ¿para qué eso? ¿Qué sentido tienen las ciencias sociales? ¿Para qué? Y luego, ¿qué hacer con lo que uno sabe? ¿No? ¿Qué haces con lo que sabes? ¿Qué haces con tu propio conocimiento? ¿Qué haces con tu propia...? Esto se podría insertar junto en cuál es la función social de tu propia inteligencia, ¿no? ¿Tiene alguna función social tu propia inteligencia o solamente el aprovechamiento o tu relación con la sociedad es simplemente parasitaria, ¿no? Finalmente, yo creo que la función la función social de las ciencias tiene que ver precisamente con las posibilidades de su amejoramiento, no con las posibilidades sencillamente de utilizar las propias capacidades y aquello que uno ha aprendido para poder escalar en la sociedad, ¿no? O para poder ser más productivo y tener más éxito o poder insertarse mejor en la valorización, ¿no? de los mecanismos de valorización del mercado, ¿no? Entonces, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Josep, ¿no? Evidentemente, en esa tradición de Bourdieu, ¿no? Y en general yo creo que la tradición ilustrada también ahí, ¿no? Es la tradición crítica y la tradición también en ese sentido de Max Weber, ¿no? También es pensar críticamente, críticamente las ciencias sociales, haciéndonos cargo también de su complejidad y de cómo implica una forma de habitar también el espacio público, ¿no? Y que eso tiene consecuencias que, bien articuladas, pueden servir efectivamente, para expandir determinado tipo de ideas, para crear ciertos marcos o ciertos entornos en los que se puedan empezar, lo diré de otra forma, ayudar a pensar también a los demás, ¿no? Ayudar a pensar y a crear espacios en los que uno pueda pensar con los demás. Para mí estas son dos obsesiones fundamentales, ¿no? Que el trabajo de uno pueda servir
para que otros también puedan pensar, que sirva como herramientas y para poder pensar también con los otros, ¿no? A través de que no valga simplemente como mejora del propio currículum, ¿no? Vitae, ¿no? Yo quisiera tomar la posta y decir que tengo dos razones para seguir pensando el futuro. La primera la relaciono con una frase de Kant, cuando él decía que todo ser racional se empeña en reproducir su forma de vida, ¿no? Cuando uno vive, por supuesto, está interesado en reproducirse a sí mismo, ¿no? Entonces, Kant también dice que dentro del ser racional hay una lógica por defender lo que reproduce la vida y combatir lo que atenta contra la vida. Cuando vemos que un sistema político como el sistema que estamos viviendo hoy atenta contra nuestros intereses, contra nuestra forma de producir conocimiento, es lógico que nos defendamos y es lógico que emprendamos, ¿no?, una actitud política de restauración de lo que consideramos que debe ser el conocimiento. Y lo segundo sería una razón que, tomando la palabra de Pablo, ¿no? Sería una razón poética, y la quiero remitir a un poema de Erich Kästner, que es un poeta alemán que tiene un poema muy especial que se llama Mensaje para un suicida, y le dice que entiende completamente de que el mundo está podrido y que hay miles de razones para matarse, pero que matándose uno le da la razón a estos desgraciados y que por eso es suficiente motivo para seguir, discúlpeme la palabra, jodiéndolos, ¿no? Bueno, siguiendo con estas reflexiones, también seguimos surfeando en la realidad de mundos posibles. Como decía Javier, ¿no? La función social de la ciencia debe ser el pensamiento crítico y reflexivo, en general. Digamos, eso debe ser un norte nuestro, por más que trabajemos cosas totalmente abstractas, no importa, porque eso ayuda a objetivar las condiciones de la vida, ¿no? Ayudar a pensar a otros y poder generar acciones más colectivas de transformación de la realidad. Y también otro elemento es más pedestre, más cotidiano, es poner el cuerpo. O sea, seguir poniendo el cuerpo y reconocer el espacio histórico donde estamos instalados y poder intervenir en la vida cotidiana desde la universidad, del instituto de investigación o alguna práctica política, si es que alguno la tiene, política partidaria, digo, generando o más bien cuestionando las categorías a través de las cuales se conceptualiza la realidad y las metáforas ya enquistadas que esas concepciones más hegemónicas tienen, ¿no? Como decía Wittgenstein, ¿no? Una buena metáfora refresca el entendimiento. Entonces, poder seguir con la imaginación poética digamos, al rojo vivo para poder generar nuevas metáforas, metonimias y diversos modos expresivos que generen modos diferentes de percepción de la realidad en un sentido crítico y reflexivo. Bueno, yo quisiera aportar en plena coincidencia con todo lo que se ha dicho. Me ha gustado y me identifico mucho con esta frase de la función social del conocimiento que nos dijo Javier. Y yo creo que una forma de continuar las ciencias sociales, haciendo ciencia social, es revelarse también a este sistema, que estamos ante una especie de cofradía que se está convirtiendo en la academia, una suerte de entidad inquisitorial que veta ciertos conceptos o personas disidentes de la universalidad. Yo quisiera hacer esa crítica por un lado y el reto también que nos plantea. Y como segundo punto, que sea menos individualista. Considero yo plenamente en que no hay ciencia social y es que no existe una mediación directa con la comunidad y las comunidades. Y yo pienso que el rol docente para quienes se dedican a estar en la academia, dentro de la academia con sus estudiantes, es una oportunidad para hacer esa mediación de la ciencia social. Yo les puedo contar brevemente que con mis estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas siempre hacemos trabajo práctico
junto a las comunidades. Salimos desde de ese claustro teórico, suprateórico, para involucrar a las comunidades en todos los trabajos que nosotros realizamos. Igualmente cuando se publica algún estudio, etcétera. Yo quiero poner énfasis a esa cuestión, ¿sí? Que sea menos individualista y también menos occidentalizante, ¿sí? Hay una especie de esnovismo en la academia latinoamericana en acoger puntos de vista y cuestiones que se ha creado desde fuera de nuestro mundo iberoamericano. Y ese también es un reto de retomar nuestra producción latinoamericana, iberoamericana, en los estudios de ciencias sociales y ser menos occidentalizados y modernizados a las modas que yo les llamo del conocimiento, sobre todo nacido en Europa o en Norteamérica. Moi aussi, je suis totalement d'accord. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho en todas partes del mundo y también insistiendo en lo que Javier dijo de la función social del conocimiento. Eso es algo muy importante. Y vemos la importancia que tiene por la función social del conocimiento y la posición del investigador. Y quiero también saludar al Instituto Otavaleño por todo el trabajo que están haciendo ahora y que va en este sentido. Pienso que es genial poder reunirse el día de hoy y poder reflexionar como sociólogos y científicos sobre el futuro de nuestra disciplina. Y felicito el trabajo que se está haciendo porque efectivamente creo que esta disciplina y la sociología, como todas las disciplinas, sirven y tienen una rigidez que se ha creado, como se ha hablado, diciendo que hay cierta inercia o cierta tendencia impuesta por el neoliberalismo que crea estas limitantes. Pero de otro lado, también vemos que la disciplina está viva y está cambiando porque está en contacto con la sociedad y con las políticas. Así que podemos influenciar la sociedad, influenciar la política a través del mundo y la sociedad y la política. Así que pienso que si ese doble trabajo conjunto, la relación de la ciencia con la sociedad, pero también lo que hacemos ahora, como Javier lo dijo, que nosotros somos científicos e investigadores que se hacen preguntas sobre el mundo y piensan a la evolución de la sociedad humana y a saber a qué dirección va y a qué crisis debemos superar, vemos que tenemos un papel muy importante que jugar y nos damos cuenta de que existen grandes oportunidades para que nuestra ciencia siga avanzando como lo ha hecho siempre. Y también en cuanto a la primera pregunta que se hizo, es una manera de poder salir de la crisis, de poder de salir de un problema grande. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchísimas gracias a los autores de este dossier. Les invitamos a que lean la revista, sea en formato online o en formato impreso, que lo tenemos aquí en el instituto para distribución en la zona. Vuelvo a reiterar la invitación a ustedes, a los investigadores que nos están acompañando el día de hoy, para poder tejer desde este espacio, desde este lugar del instituto, un proyecto de encontrar puntos comunes en el pensamiento y en nuestras prácticas. Esperamos tenerlos pronto acá en Ecuador y ver si podemos construir algún tipo de proyecto de investigación desde este lugar. Están más que invitados, bienvenidos a este lugar. Gracias por construir estos puntos comunes que los hacemos desde este espacio, desde el Instituto Otavaleño de Antropología, y les esperamos en todos los eventos que vengan a partir de ahora. Y de nuevo reiterar mi agradecimiento a todos y a todas. Muchísimas gracias y bienvenidos a este lugar. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Y quisiera también repetir de nuevo, quería agradecer a todos y también agradecer al Instituto Otavaleño
Gracias por haberme permitido participar con ustedes. Su trabajo es muy interesante y pienso que es un honor recibir su invitación y de haber podido participar con ustedes en esta reunión. Muchísimas gracias. Ha sido un Me gran honor. adhiero a lo que dice el compañero. Suscribo Gracias. palabras. Sí, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos entonces. Merci. Et merci à l'interprète aussi. Monsieur l'interprète aussi, merci beaucoup. Y muchas gracias también a nuestro intérprete.